Continuamos con las temáticas de física cuántica, la unidad número uno, modelos atómicos de Bohr, el modelo de Thomson. Antes de hablar del modelo de Thomson, resulta necesario hablar de modelos que existieron antes de este, como son el modelo de Demócrito en el año 460 a.C. y en el 370, donde prácticamente se tenía una noción de modelo, donde los átomos se consideraban eternos, indestructibles, todo lo que se observaba era un resultado de un movimiento. ¿El movimiento de qué? El movimiento de los átomos, que definían las formas, definían las dimensiones y las posiciones. Es decir, esta era una idea intuitiva o una primera idea que se tenía acerca de la materia, que se encontraba compuesta en este caso por lo que eran átomos, pero estos átomos se consideraban que variaban de acuerdo al movimiento, de acuerdo a la posición, de acuerdo a diferentes factores relacionados a los movimientos meramente. Luego vino un primer modelo ya un poco más formal por John Dalton, en el cual el átomo se definía como una esfera sólida compacta e indivisible. Los átomos del mismo elemento tenían igual masa y propiedades, es decir, en este segundo modelo, que prácticamente solo tomaba al átomo, aún no se habían descubierto lo que eran los electrones y los protones, entonces prácticamente solo se consideraba que la materia estaba conformada de átomos y esos átomos eran pequeñas esferas, las cuales se encontraban en todos los cuerpos que tenían alguna forma, dimensión en específico. Muy bien, una vez que hemos recordado estos dos modelos, venimos a analizar el modelo de Thomson. Para ver la parte del modelo de Thomson, nos remontamos hacia el año de 1910, donde existía una evidencia experimental de que los átomos contenían electrones, es decir, se daban esos experimentos que, por ejemplo, ya se podían ver en avances tecnológicos como la dispersión de los rayos X por los átomos, los efectos fotoeléctricos. Se comenzaban a realizar una serie de experimentos encaminados o que decían que existía una carga, que esa carga era negativa en este caso. Estos experimentos proporcionaban una estimación Z, es decir, ya acá la parte de física no podía quedar aislada de elementos químicos. En este caso, Z que se definía como lo que vendría siendo el número de electrones en un átomo, que estos números de electrones en un átomo era igual a sobre 2, donde A representaba prácticamente el peso atómico químico del átomo. Es decir, que normalmente los átomos eran neutros y estos contenían una carga positiva igual que una carga negativa. En este caso, se consideraba un átomo neutro. Un átomo neutro era el número de electrones del átomo multiplicado por, en este caso, lo que es el electrón, donde la carga del electrón era lógicamente negativa y una carga positiva de la misma. ¿Qué pasaba acá? Acá se tenía la idea de que la masa de un electrón era muy pequeña, aún comparada con la masa de un átomo de un gas ligero, quizás. Que la mayoría de la masa del átomo debería de estar asociada a una carga positiva. Es decir, acá ya comenzaban estas ideas intuitivas de que no solamente se encontraba el átomo, sino que también había como una especie de subdivisión, que había algo que atraía y había como ocasiones que no se daba esa atracción, es decir, ya se daban los primeros cimientos de la electricidad y del electromagnetismo. En este caso, a nivel molecular, con la existencia de una carga positiva y negativa. Naturalmente, bueno, se dieron estas consideraciones donde prácticamente se conduce a un problema de distribución dentro del átomo de las cargas positivas. Entonces vino este señor Thomson y propone una descripción tentativa o un modelo de un átomo según el cual los electrones cargados negativamente estaban localizados dentro de una distribución continua de carga positiva. Se suponía que la distribución de carga positiva era de forma esférica, con un radio cuyo orden de magnitud tenía como ya un estándar de 10 a la menos 10 metros,
que era el radio conocido que tenía ese átomo. Es decir, prácticamente en ese entonces se decía que el átomo tenía un radio ya determinado, donde este valor se podía obtener de la densidad de un sólido típico, su peso atómico y lógicamente el número de Avogadro. Debido a su repulsión mutua, los electrones se debían distribuir uniformemente en la esfera de una carga. Como podemos ver, prácticamente este señor en su modelo dice que tenemos la esfera que proponía este Dalton y aparte de eso teníamos pequeñas esferas o pequeñas cargas positivas y negativas. Ya que acá ya se venía dando lo que era la teoría electromagnética clásica, que predice que un cuerpo cargado, bueno, ya acá se daban los cimientos de lo que era el electromagnetismo, ya hablando de un cuerpo que se encontraba cargado, acelerado, tal como un electrón vibrando que emite radiación electromagnética. Era posible entender cualitativamente la emisión de dicha radiación por átomos excitados sobre la base del modelo que proponía este señor Thomson. Prácticamente este modelo existía de acuerdo a los espectros observados experimentalmente. Recordemos que la física por naturaleza es una ciencia experimental. Entonces, estos modelos que se van presentando y que iremos estudiando a lo largo de la primera unidad son modelos productos de los experimentos, donde podemos ver que quizás donde queda un autor o una persona que descubrió tal modelo, comienza el otro, es decir, van dejando cada uno de los autores un cimiento que nos permite conocer más acerca de la teoría molecular, conocer acerca de esos modelos atómicos como tal. Pero resulta interesante y resulta necesario también conocer algunos ejemplos o algunas aplicaciones que tienen estos modelos. En este caso tenemos un primer ejemplo que nos dice que supóngase que existe un electrón de carga, lógicamente negativo, que se va a representar como menos E, en el interior de una región esférica con densidad de carga positiva uniforme. Tenemos el símbolo de la densidad, es decir, un átomo de hidrógeno de Thomson. Este señor Thomson generalmente trabajaba únicamente, bueno, o era una de los elementos que más trabajaba el hidrógeno. Me está pidiendo ahora este ejercicio demostrar que de tener energía cinética en su movimiento será el de un oscilador armónico simple, cuyo punto de equilibrio es el centro de la esfera. Muy bien, vamos a iniciar definiendo algo muy importante que tomaba en cuenta el modelo de Thomson, el cual era la distancia. En este caso vamos a llamar o vamos a definir que sea la distancia a la que el electrón se desplaza de la posición de equilibrio, donde A es menor que radio de la esfera. Prácticamente esto se conoce mediante la ley de Gauss, que es posible calcular la fuerza de la carga si se utiliza la ley de Coulomb. Acá ya estamos tomando elementos o características propias de la parte de electricidad. Si recordamos un poco, ya una vez que tenemos nuestro modelo, podemos recordar la ecuación, en este caso para calcular la fuerza de Coulomb. En este caso tenemos la fuerza eléctrica que va a ser igual a la constante eléctrica. Algo muy importante, la constante eléctrica en este caso tiene una equivalencia, o bueno, siempre ha tenido una equivalencia según las definiciones y los cálculos y experimentos realizados por Coulomb, de 1 sobre 4pi, 1 sobre 4pi, epsilon sub 0, donde epsilon sub 0 representa la permitividad en el vacío. Aparte de esto, tenemos el producto de dos cargas, carga 1, carga 2, y todo esto dividido entre la distancia al cuadrado. Hasta acá ya tenemos conceptos que de una u otra forma hemos analizado
en lo que es la mecánica clásica. Pero también recordemos sobre la ley de Gauss. La ley de Gauss, en uno de sus postulados, nos establece, o bueno, nos dice que prácticamente la carga inducida neta Q en la esfera conductora se obtiene multiplicando lo que vendría siendo la densidad de carga por el elemento de la superficie esférica. Muy bien, acá ya tenemos que la fuerza va a ser igual a la constante K, que habíamos dicho que 1 sobre 4 pi epsilon sub 0, pero acá me está dando una condición, que la carga, es decir, que mi solución debe de ser negativa. Por ello, se incluye este signo negativo. Ahora necesito encontrar mi carga 1. Mi carga 1 la obtengo a través de la ley de Gauss, es decir, uno de sus postulados, donde establece que la carga inducida, que ya habíamos leído antes, va a estar establecida por un producto. En este caso, el producto va a ser la densidad por el elemento de la superficie esférica. Si notamos, me habla de superficie esférica. Cuando nos referimos a una superficie podemos hablar tanto del área como del volumen. Pero al estar definiéndome como tal el interior, es decir, la parte de adentro de una región esférica, estamos refiriéndonos meramente no a su superficie, es decir, no vamos a hablar de su área, sino que vamos a hablar de su volumen como tal. Estando el volumen de una esfera definido como 4/3 pi por radio al cubo. Ya tenemos acá, pero recordemos que para que esto se pueda convertir en una carga E, tiene que estar multiplicado por la densidad, es decir, densidad por volumen. En este caso lo vamos a escribir directamente, el volumen, que es 4/3 de pi. En este caso recordemos que definimos que la distancia va a ser A. Entonces en vez de R al cubo, vamos a tener a al cubo multiplicado por la distancia. Esa vendría a representar mi primera carga. Luego tenemos a el producto de Q sub 2, que lo vamos a marcar acá en otro colorcito, a Q sub 2 entre la distancia al cuadrado. En este caso vamos a decir que Q sub 2 está dado o está representado por otro electrón. En este caso el electrón lo vamos a dejar representado simplemente por la letra E. Es decir, nos va a quedar E sobre, recordemos que la E es del electrón, sobre la distancia al cuadrado, siendo mi distancia A al cuadrado. Una vez que hemos llegado a este punto, simplemente vamos a hacer o vamos a simplificar los elementos necesarios o los que se puedan simplificar. En este caso tenemos a pi que está dividiendo con el pi que está multiplicando. A al cubo sobre a al cuadrado. Aquí es importante tener en cuenta las reglas de la potencia. Si yo tengo a al cubo sobre a cuadrado, mi resultado va a estar dado por, se escribe la misma base, en este caso la base sería a, y voy a restar exponentes. Mi exponente es 3 y 2, y 3 menos 2 es 1. Y a la 1 es como que yo tuviese simplemente a, pero esta a, al tener exponente positivo, va a quedar ubicada en el numerador. Otro elemento que podemos eliminar es el 4, que está dividiendo con el 4 que está multiplicando. Ahora, muy bien, recordemos que acá prácticamente nos quedó una A. Y al hacer la multiplicación o al hacer las operaciones, voy a hacer 1 por A por densidad por electrón. Y en el denominador me va a quedar epsilon por 3 o 3 epsilon. Ubicando y ordenando estas variables, nos quedarían de la siguiente manera. Prácticamente va a ser igual a la densidad multiplicado por el electrón por
A, que sería la distancia, entre 3 veces epsilon sub 0. Donde esto se puede representar o podemos reducirlo a la siguiente expresión, que la fuerza va a ser igual a menos K, donde ya K no se considera una constante eléctrica. Ya K se considera simplemente una constante de la fuerza, donde esta constante de la fuerza va a ser multiplicada por A. Si notamos acá, prácticamente en lo que obtuvimos anteriormente, prácticamente todo esto tendría que ser mi constante K para poder multiplicarlo por A y decir que se satisface la condición de fuerza. Es decir, que la constante K va a estar dada, o en este caso está definida por la densidad multiplicada por el electrón o por la carga del electrón entre 3 veces, 3 veces lo que vendría siendo epsilon sub 0. Acá podemos hacer un análisis. Si se libera el electrón en el punto A sin velocidad inicial, esta fuerza producirá un movimiento armónico simple a lo largo de un diámetro, a lo largo del diámetro prácticamente de la esfera que tenemos como tal. Entonces, ¿qué ocurre? Al darse ese movimiento armónico simple, se estaría dirigiendo hacia el centro. Y en este se tiene una intensidad que es proporcional al desplazamiento desde el centro. Como podemos ver acá prácticamente se va a dar un desplazamiento hacia el centro. Continuando con el análisis podemos ver un inciso B que nos dice, considérese que la carga total positiva tiene la magnitud de una carga electrónica, de modo que el átomo no tiene carga neta y que se encuentra distribuida sobre una esfera de radio. En este caso el radio me lo está definiendo como R', 1 por 10 a la menos 10 metros. Me pide que determine varias cosas. Entre esto me dice que determine la constante K de la fuerza y la frecuencia del movimiento del electrón. Acá vamos a partir de algo que definimos anteriormente a partir de la ley de Gauss, el cual es que la primera carga, que siempre va a ser un electrón, va a estar dada por la ley de Gauss, lo que vendría siendo el volumen por la densidad. Ya habíamos deducido, o bueno, podemos despejar acá lo que vendría siendo densidad. Este volumen que se encuentra multiplicando fácilmente pasó a dividir. Ahora sustituimos, ya sabemos que el volumen tiene una equivalencia y esa equivalencia es 4/3 pi por radio al cubo. En este caso el radio está representado por R'. Muy bien. Acá ya podemos hacer o podemos tratar de ir resolviendo. En este caso también tenemos o conocemos la ecuación que encontramos anteriormente donde me decía que la constante K de la fuerza iba a ser igual a la densidad por la carga del electrón entre 3 veces epsilon sub 0. Acá ya puedo hacer las sustituciones necesarias. Si nos percatamos un poco, acá podemos sustituir el valor de la densidad quedándonos de la siguiente manera. Que va a ser igual a la carga E entre 4/3 pi por radio por R' al cubo multiplicado por la carga del electrón entre 3 veces epsilon sub 0. Acá podemos tratar de hacer las operaciones necesarias para poder darle solución a este ejercicio. Entre ellos podemos hacer la multiplicación carga E por carga E, como que yo tuviese carga E al cuadrado. Luego acá, ¿qué ocurre? Acá prácticamente es como que coloquemos nuestra unidad. Al multiplicar carga E por carga E al cuadrado, por 1, carga del electrón al cuadrado. Ahora acá necesito multiplicar también. Lo que vendría siendo 4/3. Acá nos fijamos, este 4/3 se encuentra de esta forma multiplicando este 3
con este 3 los podemos eliminar. Si no estamos claros cómo se hace esta simplificación, la podemos tratar de hacer aparte. Es decir, ya nos había quedado E al cuadrado. Recordemos siempre que E es la carga del electrón al cuadrado, dividido entre lo que vendría siendo 4 tercios de pi r' al cubo entre 3. Este 3 le colocamos la unidad. Multiplicamos e al cuadrado, utilizamos la famosa regla del sándwich. La carga del electrón al cuadrado por 1 nos va a quedar directamente lo que sería la carga del electrón al cuadrado dividido entre, acá nos quedaría un producto entre 4 tercios por 3. 4 tercios por 3 multiplicado por lo que vendría siendo en este caso, lo vamos a multiplicar por 4 multiplicado por pi r' al cubo. Estos 3 con estos 3 se eliminó y simplemente nos quedó 4pi. Nos quedó 4pi, pero recordemos que nos quedó 4pi porque se eliminó el 3 con el 3. Pero este 3 que está acá estaba acompañado de un épsilon sub 0, es decir, acá vendría épsilon sub 0 y acá por consecuencia tendríamos un épsilon sub 0. Entonces nos quedó 4, reordenando un poco, 4 pi épsilon sub 0 r' al cubo. ¿Qué es lo que tenemos exactamente acá? A veces es necesario en este tipo de ejercicios realizar las operaciones aparte. ¿Por qué realizar las operaciones aparte? Para poder ir siguiendo esa secuencia lógica. Si nos fijamos acá, tenemos nuestros dos modelos, nuestro modelo físico y nuestro modelo matemático. Cuando me refiero a nuestro modelo físico, viene siendo ese análisis de la teoría. Es decir, cómo nos remontamos a los diferentes modelos que han existido y cómo definimos reglas que existen o cómo está estructurado, incluso que a este modelo se le llamaba como el pudín de pasas por la forma que tenía. Y entonces tomando eso como referencia, cómo se encontraban ubicados los electrones y los protones, estamos haciendo la parte analítica cuantitativa, que ya la parte del análisis meramente matemático y numérico. Muy bien. Como habíamos quedado, obtuvimos la carga del electrón al cuadrado sobre 4pi, la permitibilidad del vacío por radio, radio primo al cubo. Ahora, ¿qué pasa? Podemos hacer una sustitución. Esto que tenemos acá, si nos fijamos, 1 sobre 4pi epsilon sub 0, es como que tengamos acá. Ahora sí podemos hablar de la constante eléctrica como tal, ya que la acá anterior era una constante, pero ahora sí, ya cuando tengo 1 sobre 4pi epsilon sub 0, me estoy refiriendo a la constante E, que le podemos diferenciar de K colocándole una pequeña E abajo, la constante eléctrica. Y la constante eléctrica tiene su valor numérico ya definido, que es 9 por 10 a la 9 newton metros cuadrados sobre coulomb cuadrado. Luego tenemos la carga del electrón. La carga del electrón también ya en ese entonces se conocía que era una constante, que es 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. Una vez que ya tenemos estos datos y también que ya conocemos la parte del radio,
que es de 1 por 10 a la menos 10 metros. Es decir, ya conocemos todos y cada una de las variables que están en juego. Ahora, simple y sencillamente vamos a aplicar lo que es sustitución o valor numérico. Vamos a sustituir. En este caso, esta parte ya habíamos dicho que es la constante eléctrica, que equivale a 9 por 10 a la 9 newton metros cuadrados sobre coulomb cuadrado. Ya acá directamente lo tenemos multiplicado por lo que sería la carga del electrón al cuadrado y lo que vendría siendo el radio de la distancia elevado al cuadrado. ¿Qué nos resta ahora? Simple y sencillamente vamos a introducir toda esta información en la calculadora científica, recordando que primero debo de hacer las operaciones, en este caso primero elevo al cuadrado, después elevo al cubo, realizo la división correspondiente, de último multiplico. Acá obtenemos que nos da 230,4 newton sobre metros. Recordemos que acá nos va a quedar lo que sería coulomb al cuadrado, que se elimina con este coulomb. Acá nos va a quedar metros al cubo, acá nos va a quedar metros, vamos a tener, es decir, metro cuadrado sobre metro cúbico. Siguiendo la regla de la potencia, escribimos la misma base que sería m, restamos los exponentes 2 menos 3, y en este caso 2 menos 3 nos da menos 1, que sería m a la menos 1. Y cuando hablamos de m a la menos 1 nos referimos a 1 sobre m. Es decir, la parte que vendría siendo de los metros va a quedar en el denominador. 230,4 es equivalente a que yo tuviese 230, porque recordemos que después de punto 4 se puede dejar exactamente igual. Y a la vez podemos decir o podemos establecer que 230 es como que yo tenga 2,3 por 10 a la 2 newton sobre metro. Es decir, estas son equivalencias. Son formas diferentes en las que puedo expresar una misma solución. En el caso de que ustedes realicen este análisis, ya sea en un problema similar a este o un problema donde tengan que atacar con otras variables o tengan que utilizar otro tipo de análisis, pueden expresar de cualquier manera lo que vendría siendo la solución, pero teniendo en cuenta que esta solución debe tener una lógica y un análisis preciso. Siguiendo con esto, ya encontramos la constante K, ya la tenemos. Nos está pidiendo lo que sería el problema, la frecuencia del movimiento del electrón. Acá nos tenemos que remontar a ecuaciones del movimiento armónico simple, la mecánica clásica. Recordemos que estamos comenzando con la mecánica cuántica o con la física cuántica. Debemos retomar una serie de ecuaciones que a estas alturas ustedes como estudiantes ya deberían de conocer. Es decir, en este curso no se pretende dar ningún tipo de formulario, sino que el estudiante ya lo debe de traer o lo debe de ir construyendo a medida de que avance en los contenidos. En este caso, recordando la ecuación de la frecuencia del movimiento del electrón, está dado por 1 sobre 2pi raíz cuadrada de la constante K, es decir, la constante de la fuerza. Acá le vamos a poner una F para diferenciar. La constante de la fuerza sobre M. Aquí hay que tener mucho cuidado. Ya hemos utilizado la letra M para referirnos a metro. En este caso nos estamos refiriendo a la letra M en el movimiento armónico simple para hacer referencia a una masa. En este particular, lo que vendría siendo la masa del electrón. Podemos colocar una E pequeña abajo. Acá nos vemos, ya conocemos esta información, ya sabemos a cuánto equivale la constante K, que es 2,3 por 10 a la 2 newton sobre metro, y ya sabemos que la masa del electrón es una constante.
la cual es 9,11 por 10 a la menos 31 kilogramos. Hacemos la sustitución, colocamos 1, que sería la primera parte, 1 sobre 2pi raíz cuadrada, de lo que vendría siendo lo que habíamos encontrado, que es 2,3 por 10 al cuadrado newton sobre metro, entre 9,11 por 10 a la menos 31 kilogramos. Colocamos todo esto en lo que vendría siendo la calculadora. Recordemos que primero hacemos la división, extraemos raíz cuadrada, multiplicamos por 1 sobre 2 pi, en este caso el valor de pi se puede utilizar un aproximado de 3,1416, o bien en las calculadoras científicas se puede colocar directamente el valor de pi y arroja una expresión con mayor número de cantidades decimales para tener una respuesta un poco más exacta al final. Si recordamos acá un poco con las unidades de medida, que lo vamos a tratar de trabajar acá, recordemos que el newton, un newton es como que yo tenga kilogramos, metros sobre segundo al cuadrado. Y si notamos, sobre este newton está dividido entre metros. Acá y este a la vez está dividido entre kilogramos. Si notamos esto, acá perfectamente metro con metro se va. Entonces me queda kilogramo sobre segundo cuadrado sobre kilogramo. Y acá podemos colocar la unidad. Si hacemos lo del sándwich, extremos con extremos y medios con medios, podemos ver que nos va a quedar kilogramos por 1, un kilogramo, sobre segundo al cuadrado por kilogramo, segundo al cuadrado por lo que vendría siendo kilogramo. Kilogramo y kilogramo se va, nos queda 1 sobre segundo al cuadrado, que es como que tengamos, pero acá todo esto está dentro de una raíz cuadrada, se extrae raíz cuadrada de 1 sigue siendo 1, raíz cuadrada de segundo al cuadrado es segundo, que es equivalente a lo que tengamos a segundo a la menos 1, que a la vez segundo a la menos 1 es como que tengamos hertz, y hertz es la unidad de medida de lo que vendría siendo la frecuencia. Entonces ya sabemos que mi unidad de medida acá, o a lo que yo voy a llegar, es a segundo a la menos 1. Esto lo hicimos previamente porque en ocasiones cuando se está trabajando física se omite una parte muy importante, lo cual es las unidades de medida. En ocasiones se asume que va a dar una cantidad cuando en realidad quizás estoy trabajando con unidades que no se pueden simplificar. ¿Y qué pasa cuando trabajo con unidades que no se pueden simplificar? Tengo que hacer una conversión. Para hacer esta conversión me tengo que ir al sistema internacional, tengo que ver cuáles son las unidades de medida utilizadas en el sistema internacional para no confundirlas con el sistema inglés. Entonces ya esa parte de unidades de medida es algo que hay que tener sumo cuidado, porque en ocasiones tiende a confundir un poco o tiende a generar que nuestros resultados sean erróneos. Erróneos en el sentido de que prácticamente estaría dividiendo o estaría multiplicando cantidades que no se debe o no se puede. Muy bien, una vez que tenemos esto, realizamos la operación. Ya habíamos indicado que la respuesta nos iba a quedar en segundo a la menos 1, nos dio 2,5 por 10 a la 15 segundo, segundo a la menos 1. Pero ¿qué pasa? Dado que la radiación emitida por el átomo
En analogía con la radiación emitida por los electrones que oscilan en una antena, es decir, acá tenemos que tener un conocimiento básico, tenemos que tener una noción de allá del movimiento ondulatorio, o bueno, en este caso el movimiento armónico. Se tendrá una misma frecuencia que corresponda con la longitud de onda. Acá ya entra en juego lo que es la longitud de onda. Longitud de onda generalmente lo trabajamos como lambda. En este caso, la longitud de onda va a estar dado por C. Recordemos que C vendría siendo mi velocidad de la luz entre mi frecuencia. Recordemos algo muy importante, cómo estamos simbolizando. Esta V que tenemos acá no es de velocidad. Acá yo estoy diciendo que esta V es de frecuencia. Entonces yo la tengo que llamar frecuencia. Acá, si ustedes deciden iniciar un ejercicio y definir la frecuencia con la letra F, es válido. Nada más que esa F debe prevalecer en todo la resolución del ejercicio que realicen. Entonces va a ser a la velocidad de la luz entre la frecuencia del movimiento del electrón. Tenemos que la velocidad de la luz es 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. En este caso tenemos la cantidad que acabamos de encontrar de la frecuencia del movimiento del electrón, que es en específico o tiene un valor de 2,5 por 10 a la 15, segundo a la menos 1. Analizamos las unidades de medida. Tenemos metro sobre segundo. Tenemos segundo a la menos 1, que según habíamos visto anteriormente, segundo a la menos 1 es como que tuviésemos 1 sobre segundo. Utilizando extremos con extremos y medios con medios, me queda metro por segundo sobre 1 por segundo, segundo. Segundo con segundo se elimina, que significa que la longitud de onda se va a medir en metros. De esa manera yo sé la unidad de medida que voy a obtener y simplemente puedo tener la seguridad de escribirla al final, hacer el cálculo y saber que mi respuesta va a estar en metros. ¿Por qué? Porque estoy haciendo un análisis previo de cuál va a ser mi unidad de medida. En este caso hacemos la división y obtenemos que nos da 1,2 por 10 a la menos 7 metros. Pero hay algo muy importante. Esto yo lo puedo expresar o simbolizar en unidades de Armstrong, que es una 10 millonésima parte de un metro. Es decir, acá voy a eliminar esta coma decimal y voy a añadir lo que serían dos ceros. Y al añadir esos dos ceros, elimino esto que tengo acá y se me convierte en el símbolo este que tengo acá, que este símbolo se escribe, bueno, o se llama Armstrong, que es la 10 millonésima parte de un metro. Entonces, sabiendo este análisis o sabiendo esto, lo puedo expresar como 1200 Armstrong. Acá recordemos algo muy importante. Yo decidí expresarlo de esa manera, pero pueden ustedes dejarlo hasta 1,2 por 10 a la menos 7 metros. Pero, ¿qué pasa? En ocasiones los ejercicios piden unidades específicas con el fin y con el objetivo de realizar un análisis o una comparación un poquito más profunda. En este caso podemos ver que 1200 se encuentra en la región del espectro electromagnético. Aquí es muy importante recordar conceptos de electromagnetismo correspondiente al violeta lejano. En electromagnetismo ustedes trabajaban una tabla, también en la parte de óptica, donde se veían, podríamos decir, estas longitudes de onda que tiene cada uno de los colores. En el caso de 1200, corresponde a un color de violeta lejano, que es fácil de demostrar que un electrón que se mueve en una órbita circula estable, cuyo radio es menor que el radio del átomo de Thomson.
Esto viene prácticamente a revolucionar o revoluciona la misma frecuencia y por lo tanto también radiará a la misma frecuencia, que significa que siempre va a estar la misma frecuencia, no va a haber cambio. Por supuesto que por la suposición de que radio es diferente de la esfera de carga positiva, daría una frecuencia diferente, pero esto ya es como una construcción, como una hipótesis que yo me estoy haciendo. Pero el hecho de que el átomo de hidrógeno de Thomson tenga solamente una frecuencia de emisión característica, está en contraposición a un gran número de frecuencias. ¿Qué pasaba? Thomson establecía que siempre va a haber una única, en este caso una única frecuencia, lo cual hacía que su modelo tuviese bastante, podríamos decir, debilidades, ya que había un gran número de frecuencias diferentes que se observaban en el espectro siempre del mismo átomo de hidrógeno que él trabajaba. Entonces, ¿qué ocurrió? Siguiendo con la parte histórica, mi modelo cualitativo o físico pasa de que en el año de 1911, Ernest Rutherford, que fue anteriormente estudiante de Thomson, obtuvo el análisis de las partículas alfa. Ya acá entran en juego unas partículas que son llamadas alfa. ¿Qué significa? Ellos consideraban que esas partículas tenían el nombre de alfa. Dispersa por los átomos de pruebas infinitas de lo inadecuado que era el modelo de Thomson. ¿Qué pasa? Rutherford observó que el modelo de Thomson para su época revolucionaba. El modelo de Thomson tenía lógica, pero tenía ciertos problemas. Recordemos que aún no estamos analizando el modelo de Rutherford, estamos analizando características o cuestionamientos que se dieron durante el modelo de Thomson. Y como mencionaba, prácticamente había muchas dudas que tenía el modelo de Thomson. Entonces el análisis de Rutherford demostró que la carga positiva no estaba distribuida sobre todo el átomo. Es decir, Thomson decía que teníamos una esfera, sobre esta esfera teníamos distribuidos por todas partes los electrones y los neutrones. Pero ya Rutherford viene haciendo sus análisis, haciendo los experimentos necesarios y demuestra que la carga positiva no está distribuida en todo el átomo, sino que se concentraba en una región muy pequeña. Él dijo que todo esto se concentraba en una región, que esta región vendría siendo el núcleo del átomo. Esto fue uno de los desarrollos más importantes de la física atómica y fue el fundamento material del estudio de la física nuclear. Es decir, a partir de este descubrimiento o a partir de estos experimentos que realizó Rutherford, ya prácticamente es el fundamento de lo que se conoce como la física nuclear. Para este señor, Ernest Rutherford, prácticamente él ya había sido galardonado con un premio Nobel en el año de 1908 por sus investigaciones concernientes al decaimiento de los elementos. Prácticamente podemos decir que la química y la física como ciencias hermanas van de la mano siempre. La química de las sustancias radiactivas. Fue un físico muy trabajador, con gran talento, enorme iniciativa y confianza en sí mismo. En una carta escrita con posterioridad, es decir, una carta después, siendo ya Lord Rutherford, escribió: recientemente he leído algunos de mis primeros artículos, y usted sabe que cuando terminé, me dije: Rutherford, mi muchacho, tú eras un tipo sumamente listo. Aunque, complacido por haber ganado un premio Nobel, prefería el que le hubiera sido en física y no en química. En aquel entonces cualquier investigación sobre los elementos se consideraba en el terreno de la química. Es decir, antes no había como esta separación meramente entre física y entre química. Se descubrió un elemento, se descubría alguna partícula, electrón, neutrón, demás ya se consideraba o se asumía química, que lógicamente en química se utilizan bastante
existe una rama, una subrama que se llama física, química cuántica, donde en la química cuántica se analizan los modelos atómicos, pero cada uno de estos modelos desde un punto de vista químico. Es decir, en vez de estar trabajando con electromagnetismo, con electricidad y demás, ya se trabaja meramente con sustancias, con elementos, con nomenclatura y demás, que es una de las diferencias más notables que existen. Prácticamente Rutherford, para hablar un poco de la historia, en su discurso en el que él aceptó el premio, mencionó que durante su trabajo con radioactividad había observado muchas transformaciones, pero nunca había visto tan rápido como la suya propia, de físico a químico. Entonces, ¿qué pasa? Rutherford se consideraba un físico por naturaleza, trabajaba electromagnetismo, trabajaba la parte de movimientos, pero ¿qué pasa? Él fue galardonado en química por sus descubrimientos o por dar continuidad a lo que había hecho su maestro, que en este caso su maestro fue Thomson. Muy bien, continuando, como habíamos mencionado anteriormente, Rutherford supo que las partículas alfa eran átomos de helio doblemente ionizados, es decir, átomos de, y acá tenemos nuestro elemento químico como se representa, aparte del helio, sin dos electrones, que eran emitidos espontáneamente y a gran velocidad por varios metales radioactivos. Tenemos acá en esta figura que podemos observar acá, se ve un arreglo para un experimento de dispersión de partículas alfa. La región por la que viajan las partículas alfa se encuentra en el vacío. Prácticamente este era un prototipo de experimento donde teníamos acá la fuente de partículas, teníamos un diafragma, teníamos una eh, pequeña hoja y acá podíamos ver que se daban o se analizaba, teníamos un ángulo, un diferencial de ángulo y se iban viendo diferentes elementos químicos que tenían que estar presentes y lógicamente un microscopio, dado de que todo esto se daba a nivel molecular. Tomando en cuenta esto, bueno, la parte del arreglo experimental que se utiliza por varios materiales radioactivos. Se puede, bueno, prácticamente se utilizó por Rutherford y por sus colegas para estudiar la dispersión de las partículas alfa, es decir, cómo estas partículas se dispersaban por todo y a través de esa dispersión de las partículas alfa tenían que pasar por una lámina delgada de varias sustancias. La fuente de radiación que emite la partícula alfa que son colimadas mediante un par de diafragmas, que es la estructura que presentaba el experimento. Prácticamente tenía muy poca velocidad cuando hablábamos de las partículas. Sin embargo, al atravesar la lámina, cada una de las partículas alfa experimentaba muchas deflexiones pequeñas debido a la fuerza de Coulomb, que actúa debido a su carga. Recordemos que estamos trabajando o estamos relacionando meramente con lo que es electricidad y las cargas positivas y negativas de los átomos de las láminas. Acá tenemos nuestra hoja delgada, teníamos nuestra estructura como tal, puesto que de la deflexión de una partícula alfa al pasar a través de un solo átomo depende de los detalles de su trayectoria. A través de esta deflexión total, al pasar a través de las laminillas completas, será diferente por parte de las diferentes partículas alfa en el haz. En consecuencia, el haz emergerá de la hoja como un haz divergente y no como un haz paralelo. Acá ya entramos o tenemos que tener conocimiento previo de óptica. Midiendo el número de partículas alfa dispersadas en cada intervalo angular, bueno, prácticamente acá ya tenemos que viajan las partículas y que prácticamente nos dice que se encuentran en el vacío. Muy bien, entonces, ¿qué ocurre? Se da que midiendo el número de partículas alfa dispersas en cada intervalo angular,
Recordemos que los intervalos angulares se estaban dando entre de teta y teta más el diferencial de teta. De esa forma o de esta manera se estaba trabajando lo que era el intervalo angular, que es posible obtener una medida cuantitativa de los diferentes compuestos cristalinos que se encontraban acá. Recordemos que se encontraban presentes esos compuestos cristalinos. Es muy importante siempre tener presente la parte de química, que aunque se toman elementos de sustancias químicas, se está dando un análisis meramente físico. Donde está donde este cristal prácticamente tiene la propiedad de producir un pequeño destello luminoso, que al ser golpeado por una partícula alfa y al ser observado por el microscopio que tenemos acá, se puede observar o se puede ver que es posible distinguir el destello que proviene de la incidencia de una partícula alfa. En el experimento, un observador cuenta el número de destellos luminosos producidos por unidad de tiempo como función de la posición angular del detector. Prácticamente ahí se denota y tenemos una letra que es como una especie de N cursiva, donde esta letra viene a representar el número de átomos que deflectan a una partícula alfa en su paso a través de la hoja, es decir, a través del paso que de acá en la hoja delgada, está definida por el número de átomos, siendo teta, en este caso que tenemos acá, el ángulo de deflexión al pasar a través de un átomo, y se toma a teta mayúscula como la deflexión total al pasar a través de todos los átomos de trayectoria. Muy bien, esto lo podemos deducir que de manera general se hace referencia a lo que es una desviación de la dirección de una corriente. De un modo específico o en términos de deflexión, se utiliza en físico este término para un análisis estructural, la parte de botánica, automovilística, armamentística, para describir 4 fenómenos diferentes. Es decir, cuando nos estamos refiriendo a la parte de deflexión, estamos definiendo lo que serían 4 fenómenos diferentes y es muy importante saber identificarlos. También tenemos estas ecuaciones. En este caso, en el caso anterior, ya habíamos definido que esta letra que tenemos por acá, simboliza o representa el número de átomos que deflectan en una partícula alfa a través de una hoja. Es decir, es el número de átomos que deflectan. Pero acá ya tenemos una estructura un poco más matemática o cuantitativa, donde acá tenemos esta expresión que se encuentra acá, representa lo que es la raíz media cuadrática de la deflexión total o de un ángulo de dispersión. Acá tenemos una diferencia, muchos podrán decir, pero con este son exactamente igual. Recordemos de la figura anterior que ambos representaban ángulos diferentes. En este caso, podemos llamar un ángulo 1 y un ángulo 2. Mi segundo ángulo va a representar lo que vendría siendo la raíz media cuadrática del ángulo de dispersión en una deflexión por un solo átomo. En la otra estamos hablando del ángulo de dispersión como tal y en el otro estamos hablando de la dispersión de deflexión de un solo ángulo, que es una manera de diferenciarlo. También tenemos la raíz cuadrada de n, esta n, es decir, el número de átomos que deflectan en una partícula o a una partícula, cuando se toma con raíz cuadrada es considerada un factor. En la teoría estadística se predice que para las partículas alfa dispersadas en distribución angular se tiene la siguiente ecuación o
se tiene la siguiente distribución angular, que esta que tenemos acá, donde esta parte que está acá representa el número de partículas alfa dispersadas dentro del intervalo angular. Ya habíamos definido anteriormente que mi intervalo angular iba a ir de teta a teta más el diferencial de teta. Acá también tenemos que es el número de partículas que van a ser, como mencioné anteriormente, dispersadas en este intervalo. También tenemos la letra I, que está acá, la vamos a señalar. La letra I, que es el número de partículas alfa que pasan por la hoja. Prácticamente que debido a que los electrones tienen una masa muy pequeña comparada con la partícula alfa, son capaces de producir solamente una deflexión muy pequeña de esta. Acá es donde entra en juego el átomo de Thomson, que no es capaz de proporcionar una repulsión debido a la fuerza de Coulomb, lo suficientemente intensa para producir una deflexión considerable de las partículas alfa, ya que la carga positiva está distribuida sobre todo el volumen del átomo del radio que prácticamente, bueno, acá tenemos el número de alfa que pasan por una hoja, la parte del radio, que lo vamos a escribir por acá. Tenemos que R', en este caso nuestro radio, nuestra distancia, va a estar o va a ser semejante a 10 a la menos 10 metros, que es como el valor que se considera. En efecto, usando el modelo de Thomson, se encuentra que la defracción causada por un átomo, en este caso cuando hablamos de deflexión, utilizamos utilizamos un símbolo como una U acostada y en la parte de acá hacemos un pequeño trazo. Ese símbolo significa deflexión. Entonces podemos decir que el ángulo, o por definición, el ángulo va a tener una deflexión. Ubicamos acá y ubicamos acá. Va a tener una deflexión de 10 a la menos 4 radianes. Esto ya se conocen por definiciones del mismo modelo de Thomson. Una vez que tenemos esta información, este resultado constituye prácticamente las predicciones de dispersión de las partículas alfa y hace que el modelo de Thomson, o bueno, las toma el modelo de Thomson, que fueron comprobadas más tarde por Rutherford y su grupo. Acá ya podemos hablar de un segundo y un último ejemplo, que ya es un ejemplo un poco más analítico, donde tenemos que un experimento típico, que fue por estos dos personajes, Geiger y Mester, en 1909, las partículas alfa eran dispersas por una laminilla de oro de 10 a la menos 6 metros de espesor. Se encontró que en promedio del ángulo de dispersión era, acá ya teníamos que en promedio era 1 grado y equivale y semejante a 2 por 10 a la menos 2 radianes. Bueno, equivalente, tenía esas equivalencias o esa congruencia como tal. Me está pidiendo que calcule prácticamente lo que sería el ángulo minúsculo o perdón, teta minúsculo que representaba la raíz media cuadrática del ángulo de dispersión de una deflexión de un solo átomo. Acá podemos tomar o retomar que el número de átomos atravesados por la partícula alfa es aproximadamente igual al espesor de la laminilla dividido entre el diámetro del átomo. Tomamos la ecuación, obtenemos la siguiente división como tal y de acá obtenemos 10 a la menos 4. Acá si nos fijamos, tomamos diferentes valores. Tomamos los valores que sería 10 a la menos 6, que es el valor de la laminilla de oro que se encontró.
pero acá tomamos los valores iniciales o el valor que ya habíamos mencionado acá, que es de 10 a la menos 10. Acá teníamos un pequeño error de tipeo. Entonces nos iba a quedar esto, nos iba a quedar n congruente con 10 a la menos 6 entre 10 a la menos 10. Siguiendo la regla o la ley de la potencia, escribíamos una misma base que sería 10. Se restan los exponentes, menos 6 menos 10. Esto va a ser igual, siempre dejamos nuestra base 10, dejamos menos 6. Acá tenemos una resta, recordemos que la resta se puede convertir en suma, y al convertirlo en suma, invertimos lo que vendría siendo el signo del siguiente, que si teníamos menos 10, vamos a colocar más 10. Tenemos una suma, signos diferentes se restan, nos va a quedar 10 menos 6 más 10, 10 menos 6, 10 a la cuarta potencia, que es el resultado que tenemos acá. De esa manera llegamos a encontrar a n, que recordemos que esa n es el número de átomos que deflectan a una partícula alfa en su paso a través de la hoja o de la laminilla en este caso. Una vez que conocemos este dato o esta información, podemos realizar otra serie de cálculos o otra serie de expresiones. En este caso, tendríamos que de la ecuación, acá simplemente hicimos un despeje. Si podemos observar, tenemos esta ecuación. Tenemos a el teta mayúscula expresado de esta manera, que se obtiene un ángulo. Acá puedo hacer un despeje. Acá simplemente esto que se encuentra, quiero despejar esto que está acá, esta expresión. Tengo al factor que habíamos definido en este caso como raíz cuadrada de n, que está multiplicando, simplemente lo paso a dividir y ya tenemos nuestra expresión o ya tenemos la ecuación que vamos a trabajar. Una vez que llegamos a esta expresión o a esta ecuación, vamos a trabajar con los valores aproximados que nos da. En este caso, el primer valor que tenemos, que nos dice acá que es aproximada o que es congruente con un grado y que con 2 por 10 a la menos 2 radianes, vamos a tomar el valor de los radianes, que en este caso serían 2 por 10 a la menos 2 radianes. Y esto lo vamos a dividir por el valor del factor. En este caso, el valor del factor va a estar siendo determinado o va a tener su, podríamos decir, su constante, con lo que sería 10 con 10 al cuadrado o 10 a la 2. Que esto a su vez va a ser o va a tener una equivalencia a 2 por 10 a la menos 4 radianes. Esto lo podemos realizar con las calculadoras, incluso se puede realizar acá directamente la operación. Se escribe la misma base, se restan los exponentes, signos iguales se suman. Y esto concuerda con la estimación hecha mediante el modelo de Thomson. Esto acá que hicimos, todos estos cálculos o toda esta, prácticamente es un análisis que se realiza. Este es un análisis que viene o está establecido por el modelo de Thomson. Les invito a investigar un poco más, a empaparse sobre la teoría de este señor Thomson para poder comprender estas relaciones y estas variaciones que él hace, cómo él hace sus definiciones y cómo él encuentra también sus determinados valores. Tenemos como inciso B, bueno, acá ya este era un valor que habíamos definido anteriormente.
tenemos como inciso B del modelo de Thomson, bueno, tenemos que más del 99% de las partículas alfa fueron dispersas a ángulos menores de 3 grados. Las mediciones en las que se utilizaron un grado para poder definir en este caso lo que vendría siendo la raíz media cuadrática del ángulo de dispersión de una deflexión por un solo átomo, concordaron con la expresión que tenemos acá. Que esta es una expresión ya definida. Prácticamente esta es una expresión que Thomson define. En este caso, se toma esta función para ángulos θ en este intervalo, para la distribución angular. Las pocas partículas dispersas a ángulos mayores estaban en flagrante desacuerdo con la ecuación anterior. Es decir, Thomson propone esta ecuación a través de su experimento, pero había bastantes desacuerdos por esa ecuación. Por ejemplo, se encontró que la fracción de partículas alfa dispersas a ángulos mayores de 90 estaban dadas por una función, o en este caso mayor que 90. Mayor que 90 dividido entre i, recordando que el caso de i tenía su valor específico y que mencionamos anteriormente, siendo el número de partículas alfa que pasan por la hoja, alrededor de 10 a la menos 4. Me preguntan, ¿qué es lo que predice la ecuación? Me está pidiendo una predicción, no me está pidiendo un cálculo, no me está pidiendo que resuelva, desarrollo o demuestre una ecuación. Me está pidiendo una predicción de la ecuación. Y cuando hablamos de predicciones, hablamos de un análisis un poco mayor, de un análisis donde yo tengo que decir o predecir una ecuación como tal. En este caso, se tiene esta predicción, que esta predicción ya está definida por una integral definida. Diremos que hace ahí una integral. Recordemos que anteriormente se definió un diferencial y siempre que tengamos un diferencial de cualquier magnitud, me va a estar dando, me va a estar indicando, me va a dar pautas de que voy a utilizar un método de integración. En este caso, podemos decir que según las condiciones me dice que tiene que ser mayor que 90. En este caso tomamos que va a iniciar en 90 y se puede trasladar desde su valor medio y su valor máximo va a estar entre 90 y 180. Pero ¿por qué solamente tomamos 180? Porque no estamos considerando la esfera completa, sino que estamos tomando la mitad de esta. Si analizamos detenidamente el ejercicio original y si analizamos también lo que se proponía Thomson con su modelo. A partir de esta aproximación y haciendo los cálculos necesarios, que en este caso, prácticamente al resolver la integral definida, vamos a obtener esta expresión que va a ser E, que ya recordemos que en este caso, en física, E representa la carga del electrón a menos 90 al cuadrado. Al hacer el cálculo, o bueno, va a hacer las expresiones como tal, me va a quedar que esto equivale a 10 por a 10 a la menos 3500. Para esto yo debo saber las equivalencias de las cargas también para poder hacer el cálculo necesario. Un resultado es totalmente diferente al valor de 10 a la menos 4. En general se observa que el número de partículas alfa dispersas era mucho mayor que el número predicho para todos los ángulos de dispersión mayores a unos cuantos grados. Muy bien, aquí sucede algo importante, que la existencia de una probabilidad pequeña, pero diferente de cero, para que la dispersión de los ángulos grandes no podía explicarse en términos del modelo de Thomson. Acá ya podemos ver las dificultades, prácticamente no se podían explicar gran parte de fenómenos físicos en este modelo a nivel microscópico.
el cual básicamente incluía ángulos de dispersión pequeños provenientes de muchos átomos. Para los científicos que están acostumbrados a pensar en términos de este modelo, resultó una gran sorpresa que algunas partículas, bueno, recordemos que habían muchos otros científicos que se encontraban atrás de Thomson y que estaban haciendo análisis. Y entonces estos se encuentran con la sorpresa de que las partículas alfa resultan refractadas a ángulos muy grandes, cercanos a los 180, que prácticamente recorría lo que vendría siendo la mitad de la circunferencia, la mitad de la esfera en este caso. En palabras de Rutherford, él dijo unas ciertas palabras que fue, que fue el evento más increíble que me he llevado en la vida. Fue tan increíble como el que usted lanzara una bala de 15 pulgadas a un papel sanitario y ésta regresara y lo golpeara. Estas fueron palabras dichas por Rutherford al ver todo esto, podríamos decir, todas estas debilidades que tenía o que poseía el modelo. Y en los experimentos en los que se utilizaban las hojas de varios espesores se demostró que el número de dispersiones de los ángulos grandes era proporcional al factor n, al número de átomos atravesados por las partículas. Esto es justamente la dependencia que se obtendría que si existe una probabilidad muy pequeña para que una partícula alfa fuera dispersa a través de ángulos grandes al atravesar un solo ángulo. Esto no podía suceder en el modelo de Thomson y fue lo que condujo a Rutherford en 1911 a proponer su nuevo modelo, el cual estaremos abordando en un próximo video.